Saludos y bienvenidos amigos de nuestro diario. Qué placer contar con su audiencia. Hoy nos visita en nuestra casa el candidato presidencial por la coalición URNG Maíz Huinac, el candidato Amílcar Pop, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Es un gusto para mí poder compartirles nuestras expectativas y las propuestas de nuestra coalición. Entremos en materia de una vez, candidato. ¿Por qué las personas deben de votar por usted en estas elecciones? Bueno, yo represento una coalición diríamos, de los empobrecidos del país, desde la izquierda, y tenemos 70 años de estar gobernados por la derecha y que han llevado al colapso la institucionalidad, la economía. La economía de los guatemaltecos, cada vez tenemos menos, podemos menos y comemos peor. Entonces yo creo que ya llegó el momento de hacer una reforma estructural con otra visión, con otro planteamiento, y nosotros tenemos varias propuestas en esa línea. Es el momento de cambiar radicalmente. Amílcar, ¿qué lo hizo ser parte de esta coalición y aceptar el reto de ser presidencial? Fíjese que yo me gradué de abogado y he dedicado 20 años de mi vida en la defensa de los derechos humanos, de la gente pobre, de los derechos de pueblos indígenas, una lucha contra las desigualdades. Y eso coincidió hace 14 años cuando iniciamos la fundación del partido. Me considero un militante del partido, un militante de la búsqueda del desarrollo de mi país, de la búsqueda de la transformación para mejorar nuestras condiciones de vida. Y eso me ha motivado a aceptar la Secretaría General del partido en su momento, después 2 diputaciones al Congreso y el reto quizás más importante de mi vida, que es aceptar esta candidatura de una coalición grande. Amílcar, hay desencanto en buena parte de la población por la clase política actual. ¿A qué cree que se deba este fenómeno? Nosotros tenemos claro de que un grupo de personas que amasan la riqueza más grande del país construyeron el Estado a su servicio. Y esto está llegando al colapso. La población está entendiendo cada vez más la responsabilidad de 3 grandes actores. Un círculo, no todos, un círculo de empresarios que han corrompido el sistema y se sienten dueños. 2, un círculo de políticos que se van reciclando de partido en partido. Hoy son los hijos de aquellos que nos gobernaron. Y 3, un círculo de militares vinculados al contrabando, narcotráfico, genocidio, etcétera, que buscan impunidad. Y esa trilogía ha mostrado en los últimos 40 años que tienen la institucionalidad en sus manos. Eso ha frustrado mucho al país, porque entonces no hay desarrollo, no hay empleo, la gente se va al norte, el 80% de los que huyen y migran son indígenas, no hay oportunidad, la gente se muere de hambre, de cada 2 niños 1 está con hambre, etcétera. Todo eso la gente está entendiendo que es responsabilidad de estos 3 grupos divididos en todo un sistema de partidos que se reciclan en el ejercicio del poder. Claro. Del actual proceso, ¿qué me puede contar? ¿Algo que criticar, algo que mejorar en este proceso electoral? Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral, que es la figura más importante del proceso hoy, pues eventualmente nos muestra que no es ni tribunal ni supremo y es muy arbitrario. Aquí ha generado dudas y eso es grave para la democracia, debilita la democracia, la desconfianza, desde la inscripción de candidatos y resoluciones que creemos han sido arbitrarias, puede hacerle daño al proceso. Seguiremos apostándole al proceso porque aquí el tema es apostarle a la institucionalidad y al Estado de Derecho. Pero tenemos que estar conscientes de que hay gente que le está debilitando el sistema y la democracia al país. Hablemos de su plan de gobierno. ¿Cuál es la prioridad de prioridades en su gobierno? Nosotros tenemos 4 grandes ejes de trabajo, divididos en 9 líneas de acción, pero 4 grandes ejes. Primero, impulsar un nuevo modelo económico para generar una mejor vida para los guatemaltecos. No estamos produciendo, aquí producen las mismas industrias, se enriquecen, se siguen enriqueciendo y producen pobres. 2, creemos importante iniciar un proceso de transformación para garantizar la seguridad de los guatemaltecos. Economía, seguridad, educación y salud. Para nosotros son los ejes más importantes de un plan de gobierno y vamos a agotar todos los esfuerzos para garantizar una transformación real del sistema, de la institucionalidad y lograr que el gobierno sea
el garante y promotor del desarrollo, no que sea parte de una institucionalidad dictatorial o al gusto de quien gobierne. Nosotros creemos que Guatemala debe transformarse en la construcción de un gobierno al servicio de la población y no en un gobierno que sea el refugio de privilegios y de crecimiento económico individualizado o peor aún enriquecimiento ilícito, como lo hemos visto en los anteriores gobiernos. Hablemos de educación, candidato. ¿Cómo mejorar la calidad educativa que actualmente reciben los guatemaltecos? Vea, primero hay que mejorar el contenido del sistema educativo. Estamos todavía con contenidos de 50 años de atraso. A mí me da vergüenza ver los contenidos de nuestro sistema. Mi sueño es sentar a un niño de 10 años, de quinto primaria, un alemán, un japonés y un guatemalteco, y que los estándares sean los mismos. Da tristeza que no tengamos tecnología, no tenemos ni siquiera los famosos libros y la bolsa o la maleta didáctica del maestro y la bolsa escolar de los niños. El sistema educativo a nivel de infraestructura está en la peor de sus crisis. Hubo un retroceso en el sistema con casi 1 millón de niños que desertaron del sistema escolar. Eso es grave para el país. Retrocedimos con la pandemia, la incapacidad de los últimos 3 gobiernos, peor aún antes. Hemos retrocedido 50 años en el sistema educativo. ¿Por qué pasa eso, Amílcar? Yo creo que el cáncer más grave del Estado guatemalteco es la corrupción. Todo el mundo quiere entrar a robar, tristemente, y el que no encuentra qué robar, ese empleado se roba aunque sea el tiempo. Entonces no trabaja, pero algo tiene que robar. Y eso es terrible, porque da tristeza. Todos están minando a la institucionalidad del Estado. Entonces yo creo que si lográsemos, por ejemplo, instituciones importantes en el mundo como Transparencia Internacional, después de evaluar el Estado guatemalteco, hablan a un aproximado de que Guatemala pierde 30,000 millones de quetzales al año en corrupción. No digamos en la obra, que es lo más pragmático de ver, la obra gris. 10% para el alcalde, 10% para el gobernador, 10% para el diputado, 10% para los políticos o gestores de negocios. Toda obra, contrato de bienes y servicios con el Estado, está ya maldita con el 40% de robo y saqueo. Eso hay que acabarlo. Entonces recuperaríamos mucho dinero para poder invertir en la población. Hablemos de otro tema que afecta a los guatemaltecos, ya no solo en la capital o en el área metropolitana, sino en muchas partes del país, el tráfico vehicular. ¿Qué soluciones plantea su gobierno? Vea, nosotros nos urge entrar a un mejor sistema de transporte público. No existe otra posibilidad. Aquí hubo una alianza perversa, desgraciada, y ojalá estén en el infierno algunos funcionarios que ustedes reconocerán por lo que voy a decir. Mataron más de 100 pilotos de autobuses para meter 2 negocios malditos, como el Transurbano y el Transmetro, donde han robado y saqueado 2 gobiernos, y los 2 presidentes ya no nos acompañan en esta vida terrenal. Aquí el problema es, necesitamos un transporte público eficiente y con la mejor tecnología del mundo, porque no podemos estar reciclando como tercermundistas. Necesitamos un metro urbano, necesitamos retomar un estudio no solo geológico, sino de impacto ambiental y de pertinencia económica y comercial en un sistema de trenes para Centroamérica. Guatemala tiene que entrar a la modernidad. Entonces, con estas 2 dimensiones, eso reduce bastante. Y 2, por supuesto, la delincuencia. La gente está sometida a la delincuencia, al temor, al miedo. Entonces todo el mundo deja de comer y mira cómo le hace para comprar su carrito de segunda y como pueda. Y todos nos lanzamos a las calles del país. Entonces esto ya es intolerable. ¿Por qué? Porque no hay un Estado fuerte, no hay un Estado que le dé soluciones a la problemática a la sociedad, y tenemos un sistema de transporte urbano terrible. Candidato, pero muchos ofrecen, pero realmente no se puede o no se quiere. ¿Qué pasa en ese aspecto? Porque yo cada 4 años escuchamos lo mismo. La izquierda no ha gobernado el país en 70 años. Y cuando la izquierda gobernó, sí hizo. El único estadio de fútbol más o menos del país, el último que lo hizo, ¿quién fue? La izquierda guatemalteca, el Estadio de la Revolución. El periférico lo hizo un hombre de pensamiento de izquierda. Después de eso no ha habido nada. ¿Qué tenemos con gobiernos de derecha? Las casas tipo Valdetti que se desarman, el desviamiento de Chimaltenango al estilo Jimmy Morales de su gran mega obra. O sea, eso nos ha dado la derecha en 70 años de corrupción. Nosotros creemos que con el plan que tenemos eso tendría que cambiar.
Gracias por su respuesta. Candidato, hablemos ahora de migración. ¿Cuál es el ofrecimiento concreto para más de 3 millones de guatemaltecos que viven en los Estados Unidos y que mes a mes pues, son grandes aportantes a la economía de este país, pero que también han sido por mucho tiempo olvidados? Los migrantes son el producto del olvido, de la corrupción y de la falta de Estado. No hay Estado. Entonces los jóvenes no tienen trabajo y se van. Lo triste del caso es que el Estado y el modelo económico gira su mirada hacia los migrantes cuando ya están produciendo. Y entonces a mí me da vergüenza y me da risa que este gobierno diga de que uno entre el apartado de logros del gobierno digan que hay 1.000 millones, por ejemplo, de aportes a la economía de los migrantes. Eso es una soberana estupidez, vergüenza debería darle al Estado. Es porque nosotros garantizamos, el Estado garantiza que la gente huya de este sistema y de nuestro país. ¿Qué necesitamos? El tema de migrantes tiene dos rostros y dos formas que intervenir ahí. Uno, mejorar la economía del país. Figúrese usted que está vinculado al sistema educativo. Un joven que sale de quinto bachillerato no tiene ni la más puerca idea para qué le sirve eso. O sea, ¿qué produce usted saliendo de quinto bachillerato? Nada. Lo único que tiene, que el sistema le dio, es que sabe leer y escribir. Y tal vez un poco de manejo de tecnología en computación. Tal vez. Entonces los migrantes necesitan ver que el país va cambiando en el modelo de desarrollo. Tenemos que tecnificar el agro, tecnificar la industria, industrializar al país para que ya no haya necesidad de expulsar a nuestra juventud. Y segundo, tenemos que poner atención a los migrantes afuera. Los hemos abandonado. Queremos su plata, pero los hemos abandonado. Nosotros estamos proponiendo una reforma a la ley electoral y buscar el 24º distrito electoral, que los migrantes tengan una representación en el Congreso. Pero también mejorar el sistema de consulados, mejorar nuestra política exterior. Da tristeza lo vergonzoso de nuestros representantes diplomáticos que no son capaces de exigir mejores condiciones para nuestros hermanos migrantes en el extranjero. Y hablo fundamentalmente Estados Unidos y su trato México y Centroamérica. El 75% de la población económicamente activa, en su gran mayoría, se mueve en el subempleo y la economía informal. ¿Cómo entrarle a ese tema, candidato? Nosotros tenemos como propuesta en el modelo económico para la transformación iniciar un proceso de modificación de dos ministerios, Economía y el Ministerio de Agricultura. Esos dos ministerios casualmente solo han servido para mejorar los privilegios del sector empresarial guatemalteco. Ustedes sabrán, no sé si en este medio, pero en muchos medios yo he oído, por ejemplo, tan simple, los comerciales para que la gente coma huevo, ¿no? Coma huevo, huevo, huevo y huevo. Está bien, suena interesante. Al final del comercial dice Ministerio de Economía. O sea, nuestros impuestos pagan el comercial del huevo. De las industrias más ricas de nuestro país, están entre las 5 familias más ricas de este país. Y resulta que nuestros impuestos le pagan el anuncio de su industria. Eso es intolerable. 25.000 millones de quetzales en privilegios fiscales para ese grupo económico. ¿Por qué no usamos esos 25.000 millones y los metemos en qué? Transformamos economía y agricultura, decía yo. Tecnificar el agro, industrializar todo el sistema de producción del país. En vez de tener bachilleratos de nada, tener institutos tecnológicos para la juventud, para que tengan y que cuando salgan egresados de algún instituto tecnológico sepan a qué actividad económica inmediatamente se incrustan. Pero un bachiller en ciencias y letras que todavía no sabe ni qué es eso, no produce nada. Entonces tenemos que hacer producir al país, transformar los dos ministerios, inyectarles financiamiento, quitar, sabemos de dónde, 25.000 millones de privilegios fiscales, quitárselos, pues no todos, se van a enojar mucho, vamos a ir progresivamente, todos tenemos que trabajar para ganarnos lo que tenemos, ya es suficiente que los grandes empresarios y el capital inmenso del país simplemente tengan 200 millones de subsidio del gas propano, 2.000 millones de subsidio de la gasolina, habían 4.000 millones de subsidio para el transporte urbano, exurbano y yo qué sé qué, y subsidio, 5.000 millones de devolución de IVA de los productores grandes de café, los 3.000 millones para incentivos forestales que solo se los lleva a Cementos Progreso y la Palma Africana. Por Dios, si usted suma todos esos privilegios fiscales, el Estado está asaltado por una manada de familias multimillonarias que le siguen robándole a los bolsillos a los más pobres. Un gobierno de izquierda va a eliminar todos esos privilegios y se los va a dar a quien los merece. Entonces, quien produzca
va a tener los incentivos. Quien no produzca no va a tener ningún incentivo. Hablemos de salud, candidato. ¿Cómo mejorar la red de hospitales actuales de este país? Ahí tenemos tres grandes acciones. Mejorar las relaciones obrero-patronales, decimos nosotros. Aquí hay que romper los mecanismos obsoletos de manipulación al movimiento sindical. Se ha pervertido de tal manera la lucha del movimiento sindical que ha incidido en la destrucción de la institucionalidad del Estado. Salud, educación y el Congreso son los peores ejemplos de la relación sindical. Aquí hay que mejorar eso. El problema y el error está con los políticos que pactan por encima de los principios éticos. Entonces, una nueva relación con los trabajadores, dignificar a los trabajadores. Vea la pandemia, los más valientes estuvieron al frente. Aquí hay mitos de conspiración por todos lados y que si los extraterrestres nos metieron el virus y yo qué sé qué. Pero mientras tanto, el sistema lo enfrentaron valientes partes, los trabajadores y los más humildes del sistema de salud. Entonces, un primer tema es la dignificación de los trabajadores. Todavía quedan como 30,000 trabajadores a contrato 029 para la manipulación política, para la extorsión y etcétera. Aquí hay que darles todas las condiciones a los trabajadores. 2. Solo el Seguro Social tiene en este momento guardaditos 10,000 millones de quetzales para 10 hospitales que estaban planificados desde hace 6 años. No lo han construido porque los que deben tomar la decisión no han terminado de ponerse de acuerdo de cuánto se van a robar en comisión. Por eso no se logra construir. Ya vimos a una junta directiva del Seguro Social en la cárcel por ese tipo de decisiones y otra vez regresan a las andadas estos mafiosos y delincuentes dentro del sistema. Entonces tenemos que construir más hospitales, más tecnología, tecnificar al sistema y expandir el servicio de salud en sus dos líneas. Claro, el Seguro Social es una cosa y la red hospitalaria nacional del país debe recibir la atención que merece. Necesitamos meterle tecnología, meterle capacitación. Tuvimos en algún momento de las facultades mejores en América Latina de medicina, hoy estamos en una tristeza terrible, pero es porque el Estado no ha querido generar las condiciones técnicas y tecnológicas en el sistema. Candidato, ya habló usted un poco de la siguiente pregunta, pero se la planteamos así. ¿Cuál será su relación con los sindicatos? Hablemos, por ejemplo, y digo los, ¿verdad? Porque son muchos, por ejemplo, en salud y en educación. ¿Cuál será esa relación con los sindicatos que actualmente existen en el país? Nosotros como gobierno no tenemos relación con los sindicatos. Los sindicatos deben fortalecer sus mecanismos de negociación con cada una de las autoridades nominadoras. El gobierno deberá promover y romper toda relación política con los sindicatos. Los sindicatos en sus objetivos no tienen objetivos de relación política. Eso ha enfermado el sistema. ¿Por qué? Porque entonces resulta que el gran Sindicato Nacional de Maestros, cada vez que se le ronca la gana al presidente de turno, lo saca a las calles a inventarse cualquier protesta. Cuando hay un señalamiento al gobierno de turno, como le pasó a Álvaro Colom con el caso Rosenberg, como le pasó a Otto Pérez con la corrupción, como le pasó a Jimmy Morales, todos pactan con los sindicatos un apoyo político y social. Eso debe considerarse delito incluso, porque ningún sindicalista debe estar pactando apoyo político a ningún gobierno. Su objetivo es relaciones y condiciones laborales de sus trabajadores. No tiene nada que ir a hacer negociando ni fortaleciendo la estabilidad política de ningún gobierno. Entonces nosotros vamos a romper esas relaciones y fortalecer y dignificar a los sindicatos. Los sindicatos deben trabajar los derechos de los trabajadores, salarios y corregir un punto fundamental. Un mejor ejercicio de evaluación y resultados, por supuesto, de los trabajadores, el servicio público, generar independencia al servicio civil de los funcionarios y un mecanismo y un sistema de sanciones. No puede ser que el sindicato de maestros tenga en total impunidad a 60 maestros acusados de violación sexual y abuso sexual a nuestros niños en Guatemala. Eso no lo podemos tolerar. Entonces necesitamos tener mecanismos de control, supervisión y sanción severa. No podemos tolerar ese tipo de acciones como los robos pequeños en el Seguro Social, en el sistema de salud, etcétera. Esa es parte de la impunidad pactada políticamente con los gobiernos. Al desaparecer eso, generamos una eficiencia maravillosa al sistema de salud, al sistema educativo y a todo ejercicio del servicio público. Amílcar, extorsiones. ¿Cómo erradicar ese flagelo que tienen los guatemaltecos de rodillas? Sí. Dos tipologías hay de la extorsión. La extorsión organizada
dentro de territorios asaltados por el crimen organizado y la extorsión de las cárceles. Nosotros al primer día de gobierno le quitamos el gobierno a los delincuentes del sistema penitenciario. Y aquí hay que hablar las cosas con su nombre. Después de la muerte del obispo de Monseñor Gerardi, Álvaro Arzú le entregó a sus secuaces el gobierno del sistema penitenciario. Eso lo tenemos claro. Desde el gobierno de Álvaro Arzú tenemos un ejercicio sin leyes en el sistema penitenciario. Ahí pasa de todo. Nosotros pensamos que inmediatamente hay que hacer un nuevo reglamento que entre de urgencia el mismo día y hay que corregir y quitarle el gobierno del sistema penitenciario de los delincuentes. El delincuente que está en la cárcel cumple su condena. No es posible que estén haciendo elecciones. Es vergonzoso el sistema de elegir dirigentes en el sistema penitenciario. Les dan un billete de 100 quetzales, una bolsa de marihuana y su bolsita de cocaína. Y a cada uno, esa es la motivación del voto para elegir sus dirigentes dentro del sistema penitenciario. Yo no puedo creer que eso lo siga permitiendo un sistema democrático. Entonces hay que quitarles ese gobierno al día siguiente. Y entonces se elimina la posibilidad de que ellos estén extorsionando. No existe hoy familia que no haya recibido una llamada de la cárcel extorsionándoles. Eso reduce al 50% las extorsiones al día siguiente. Obviamente hay que tratar la inteligencia civil del Estado contra la delincuencia. Hoy tenemos gobiernos autoritarios, herederos del autoritarismo militar, que usan la inteligencia civil para perseguir a los líderes guatemaltecos, a los líderes de oposición. La inteligencia debe usarse para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Tecnología, escuchas, etcétera. Todo eso es legítimo y correcto, pero no para sus opositores políticos. Es contra la delincuencia. Claro. ¿Considera, candidato, que es necesaria la presencia del ejército en las calles para brindar seguridad a los guatemaltecos? Mire, el ejército hay que tratarlo con inteligencia. El ejército hay que reivindicarlo. El soldado debe ser el soldado de la patria y del pueblo. No esos pobres soldados hoy que los tienen cuidando la cementera de Cementos Progreso, los tienen cuidando las hidroeléctricas en Huehuetenango y los tienen cuidando, como Yamatei mandó, los camiones de la minera y del petróleo. Eso no es ejército. Hay que cambiar la doctrina de seguridad nacional, dignificar al soldado. Da tristeza y vergüenza que nuestros soldados estén ganando 1.500 quetzales mensuales y los generales jubilándose con 40.000. Eso hay que destruirlo ya. Hay que dignificar al ejército, que cumpla su función, que defienda las fronteras, que defienda al pueblo, que luche contra el narcotráfico y no necesariamente... Mire, el sacar al ejército a las calles es una burla a nuestro país, porque legalmente no pueden hacer nada. Legalmente es la policía quien hace revisiones, quien detiene. El soldado no puede. Entonces es un engaño, es una ficción lo que nos mandan. Cuando usted ve un retén del ejército, usted tiene que entender que no sirve para nada. Es efecto visual, es un efecto psicológico, nos está engañando ese gobierno. No puede el ejército actuar. Entonces el ejército tiene que cumplir una función constitucional. Hay que reivindicar al ejército, dignificar al ejército. Y el tema que mucha sombra nos ha hecho a los partidos de izquierda, que si el genocidio y la guerra, eso no es asunto de gobierno, ese es asunto de los jueces. En eso no nos vamos a meter nosotros. Entonces ahí ni siquiera tenemos derecho a fijar posición política. Es asunto jurisdiccional. El trasiego de drogas, que para nadie es un secreto, que también nuestro país pues está plagado de este tipo de problemas. Nosotros, para tristeza nuestra, creo que decía un presidente mexicano, estamos tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Entonces eso es un problema grave. Somos un embudo donde pasa el 80% de la droga hacia el norte. Ese no es un problema nuestro exactamente. Entonces tenemos que tener la capacidad de buscar soluciones integrales regionales. Ya el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al continente para generar una plataforma de soluciones continentales. A mí me parece eso maravilloso. Nosotros los guatemaltecos no podemos blindarnos de eso solitos. Tenemos que hacerlo a partir de política centroamericana, a partir de un diálogo continental de los productores y los consumidores fundamentalmente. Porque el beneficio de la droga, como tercermundistas que nos consideran, aquí queda mucho dinero de los narcotraficantes. Pero recordemos que los narcotraficantes producen materia prima.
las ganancias más grandes de cualquier producto están en el mercado último, que es el consumidor. Entonces hay que hablar con el consumidor y retomar. ¿Cuál va a ser la solución? Pues la mejor solución que pactemos a nivel continental, porque es un problema continental. El tema de la droga y el contrabando no es un problema de los guatemaltecos, es un problema continental. Hoy tenemos departamentos como San Marcos y Huehuetenango que ya están produciendo amapola, departamentos como Quiché que están produciendo coca, marihuana y yo que sé cuántas cosas más, o peor aún, ya la droga sintética y las combinaciones químicas. Entonces necesitamos nueva regulación para el control y necesitamos nueva regulación para la persecución y sanción. Candidato, ¿cómo entrarle al tema de los agentes de la Policía Nacional Civil? ¿Cómo hacer para que no se cambien de bando y para que no engrosen las filas del crimen organizado? Primero hay que hacer una depuración del sistema. Tenemos yo no sé cuántos comisarios y gente muy capaz ahí, pero gente muy capaz también para robar. Da tristeza ver a los pobres policías pagando sus botas, sus balas, su uniforme, cuando el Estado está pagando todo eso. Entonces tenemos que cambiar a esos corruptos que están ahí dentro. Nosotros en nuestro plan de trabajo en materia de seguridad interna y desde el fortalecimiento institucional creemos que la policía necesita capacidad técnica, tener una verdadera escuela de la Policía Nacional. La academia ha hecho sus esfuerzos y fue valioso el impulso después de la firma de la paz, pero todavía creemos que quedó estancado. Uno de sus peores males como sistema es la corrupción. Si logramos combatir la corrupción desde lo interno, queremos nosotros manifestar que vamos a impulsar 4 grupos élites en la policía. Lucha contra el crimen organizado, lucha contra el narcotráfico a nivel desde las fronteras, un mecanismo de control y supervisión de la calidad ética de los agentes y una línea de fortalecimiento técnico. El Estado debe garantizar la formación profesional de la Policía Nacional, porque como los tienen durmiendo entre cucarachas y colchones rotos, da tristeza eso. Entonces, mientras el presidente decía que iba a cerrar las AAS y tiene a los pobres policías entre cucarachas y colchones rotos, no podemos tener seguridad. Entonces el policía, pues por instinto, y no lo digo por inteligencia, por instinto viene y se corrompe. Y se corrompe en todos los niveles. Entonces ahora me estaban informando que los ascensos hasta ser comisario, en la jerarquía de comisarios, están costando desde 15,000 hasta 50,000 quetzales. ¿Por qué? Porque los mismos superiores dicen, no, hombre, van a sacar el doble el primer mes. Así que de una vez de entradita, entrar a la academia, por ejemplo. Entonces todo eso debe resolverse para tener una institucionalidad capaz, muy capaz técnicamente, pero también con un fortalecimiento ético profesional y que tenga condiciones dignas. Porque si el policía no tiene condiciones dignas, se va a corromper. Y la sociedad no va a tener el efecto que necesita, que es seguridad. Claro. Candidato, ¿podría contarnos quiénes son sus financistas y los financistas del partido? Bueno, el financista de mí soy yo. No tengo mucha plata. Entonces, miren, nuestro presupuesto es 1 millón de quetzales. De toda la campaña nacional, incluida la campaña de la lista nacional y Parlamento Centroamericano, que son los 3 listados que vamos en competencia en la coalición. URNG, no soy quien ni vocero de ellos, pero tiene un poquito menos. Pueden ser 700, 800 mil quetzales lo que ellos suman. Entonces, la gran coalición tiene la ejecución de un presupuesto máximo de 2 millones. ¿Por qué? Porque yo aporto ahora 5 o 10 mil mensuales de mi propio salario para ver cómo sumamos nuestras prácticas. Todos nuestros compañeros están aportando 2,000, 3,000 y la gente está aportando y todo lo estamos sistematizando como debe ser. Y también hemos llegado a la conclusión de que no tenemos que amontonarle publicidad a la gente. Nosotros no movilizamos gente. Yo estaba viendo en Alta Verapaz ahora que fui, 400 buses, 300 camiones, cada cosa de esas 3,000, 5,000 quetzales. Nosotros jamás vamos a hacer eso. Los que lo están haciendo, aparte de todo, están lavando dinero. También es cierto. Hay mucho narcotráfico, hay mucha gente que le roba al Estado. Nosotros no tenemos nada de eso. Ahora sí es cierto. Si vienen hidroeléctricas, el petróleo que nos roban, viene la energía eléctrica, viene los de la cervecería, los de la licorera, los de, qué sé yo, los bancos, vienen a comprar políticos. Ellos van a garantizar que sigan robando impuestos y evadiendo impuestos. Entonces, nosotros ni siquiera tenemos un diálogo con ellos.
Y pues nuestro presupuesto es eso, absolutamente transparente. No tengo en ningún momento de mi plan de campaña algún viaje en helicóptero, avioneta o qué sé yo, no, por Dios eso. Se roban lo de una semana de jornada para 20 compañeros en campaña, un viaje en helicóptero, entonces nosotros no optamos a eso. Claro. Candidato, me imagino que ya usted ya lo configuró en la mente, ya habló con algunas personas. ¿Podría contarnos cómo y si puede darnos nombres de quienes lo acompañarían en su gabinete de gobierno? Nombres no tengo autorización de mi Comité Ejecutivo Nacional todavía, pero tenemos gente maravillosa, gente experta. Hay un par que ya sirvieron al Estado en economía, en políticas para la reactivación económica, en la lucha por el empleo, generación de empleo, en finanzas. Hemos estado trabajando con gente muy valiosa que tiene 20 años, 30 años de estar trabajando seguridad interna. Entonces estoy muy entusiasmado por la materia gris que estamos concentrando, un buen equipo, gente extraordinaria y por supuesto tenemos una alianza con el movimiento sindical. Yo con mucho gusto estaríamos revisando como equipo propuestas del movimiento sindical, especialmente la Central General de Trabajadores de Guatemala, sindicatos autónomos, UNCITRAGUA, UASP, etcétera. Los sindicatos dignos que no se prestan a esas cochinadas de fortalecer la estabilidad de los gobiernos últimos, y ellos estarían también participando con nosotros con propuestas. Amílcar, me gustaría que me contara de sus opositores políticos, de los actuales, 23, por ahí anda la lista. ¿A cuántos invitaría y a quiénes invitaría a hacer gobierno con usted y a quiénes definitivamente no? A nadie. ¿Sí? ¿Tan así? A nadie. Porque ellos solo son una propuesta de oferta política. Yo invitaría a la masa orgánica, a las verdaderas fuerzas económicas, sociales, políticas del país. Figúrese usted, por ahí anda un candidato que dice ser semi-izquierda, semi del centro y saber de dónde, y nos confundimos nosotros, y es muy bueno porque nos engañó. ¿Cómo voy a lograr un pacto entre la ultraderecha y la izquierda del país? ¿En qué diferencias? Por ejemplo, la derecha impulsó minería a 1% de regalías. ¿Qué voy a negociar con ellos? La derecha con Berché impulsó la explotación petrolera y Álvaro Colón 25 años le dio de permiso a la petrolera, robándonos el petróleo. Nos dan 700 millones y nosotros les devolvemos 1.000. 1.000 millones pierde Guatemala. ¿Qué voy a negociar con ellos? Un gobierno que está atascado de narcotraficantes, la candidata, hija del señor aquel que le encantaba matar gente, que tiene la mitad de sus candidatos narcotraficantes. ¿Qué pactamos con ellos? Nosotros no vamos a pactar la ética política de nuestro plan de gobierno. Nosotros no vamos a negociar ni someter al país a los corruptos de siempre. Ahora, sí a las fuerzas vivas políticas del país. Al pueblo, a la gente, a los empresarios. Bueno, platiquemos con los empresarios. Nos vamos a sentar con la gremial de hidroeléctricas, vamos a suspender todas las licencias mineras del país, eliminar la minería a cielo abierto para la no contaminación del planeta. Y a partir de entonces llegar a acuerdos. A ese tipo de negociaciones nosotros estamos encantados de llegar. Pero a someter al Estado, la ética política del Estado, que tanto lo necesita, someterlo a los mismos, de nada sirvió nuestros 14 años de hacer propuestas al país. En simple respuesta, con esos 20 y tantos políticos que dice, con nadie. Con ninguno. Perfecto, candidato. ¿Podría contarle al pueblo de Guatemala, candidato, con qué patrimonio cuenta usted actualmente? Bueno, sí, yo tengo en propiedad mi casa y mi carro. Y pues mis hijos tienen una casa fuera del país que estuve aportando en su momento. Y pues eso es todo. Alguna heredad de mis abuelos y de mis padres que todavía no me lo han dado. Bueno, tenemos un pequeño como consorcio familiar, entonces, pero pues bajo administración de mi padre todavía. Ok. Y la última pregunta de esta ronda. ¿Cuál será su relación como presidente con el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, con Norteamérica personalmente y como partido le digo, y la izquierda guatemalteca ha sido muy madura, hemos tenido una comunicación importante.
De hecho, hace 2 semanas nuestra jefa de bancada estuvo en Washington en el Encuentro Internacional de Diputados Demócratas, y creo que tenemos una necesaria relación con Norteamérica. Es un poder económico importante, geopolíticamente no podemos movernos, estamos ahí pues, y nos divide México, y como dije hace un rato, somos el embudo más importante hacia el norte en migración, narcotráfico, contrabando y demás. Entonces no podemos dejar de verlos, tenemos que platicar, pero nosotros sí tenemos claro algo: una política exterior de relación respetuosa, no de subordinación imperial, ni menos aún de un utilitarismo deshumanizante. Eso sí, no, yo no voy a ser de los presidentes que van a decir, mire, le vengo a construir su muro porque somos tan muertos de hambre que aunque sea eso nos da. Eso da tristeza y da vergüenza. Entonces nosotros tenemos que pelear con dignidad, por muy pequeños que parezcamos. Somos un país rico, un país inteligente. ¿Cuántos cerebros se han ido de nuestro país a hacerse grandes fuera de nuestras fronteras, cuando el Estado no ofrece ninguna condición? Entonces, creo en la diplomacia política, creo en las buenas relaciones de solidaridad y responsables con nuestra sociedad y nuestros intereses. Perfecto, gracias por su respuesta, candidato. Vamos a pasar ahora a otra sección, preguntas cortas, candidato. A ver, póngame nervioso. Le voy a solicitar, por favor, que me responda a favor o en contra, y al final de la ronda, pues usted va a poder hacer de cualquiera de las 4 que le voy a plantear, hacer una brevísima exposición. Así que empezamos. ¿A favor o en contra, candidato, del aborto? Por supuesto, el aborto en simples términos, en contra, ¿no? Qué mal que estén abortando las mujeres. ¿A favor o en contra de la pena de muerte, candidato? Nosotros no podemos matar a nadie, entonces yo estoy en contra de la pena de muerte. ¿La despenalización de las drogas? ¿A favor o en contra? Hay que dialogarlo. ¿A favor o en contra de la explotación de minerales? En contra. Ok. ¿Quiere argumentar algo de las 4? Sí, mire, toda política pública debe ser el producto del consenso de los valores y de la nación. Por ejemplo, el tema del aborto eventualmente es necesario. Ahora, yo le dije a un diputado, mire, yo estoy en contra del matrimonio entre las mismas personas. Entonces no se case con un hombre usted. ¿Y por qué jodido le va a ir a mandar la voluntad a otra persona? Es su problema. Entonces el aborto yo no voy a concebir nunca, entonces soy el menos calificado. Deben ser las mujeres, la política de las mujeres, bajo los intereses y la dignidad de las mujeres, que definan eso en diálogo con el gobierno y quien tome las políticas de salud. Entonces yo creo que eso es generar una polémica estéril de esos temas, nos lleva a confundir a la población. Yo creo que eso debe ser resultado de consensos técnicos, científicos y éticos. Perfecto. Continuamos, candidato. Ahora le voy a pedir que en una palabra me responda al postulado que le voy a formular. A ver. Una virtud suya, candidato. Bueno, si me miro al espejo diré que aunque me haga viejo soy muy persistente. Un defecto. Soy muy impaciente. El Tribunal Supremo Electoral. Nos ha generado dudas. En una palabra, candidato, el voto nulo. Estéril. Partidos políticos actuales. Genera inestabilidad en el sistema electoral todavía. Presidente de la República. Un desastre. Parlamento Centroamericano. Una posibilidad que no hemos aprovechado. CACIF. El enemigo de la democracia y el desarrollo. El Ministerio Público, candidato. Una institución que debe fortalecerse y mejorar. Perfecto. Con esto cerramos esta ronda de preguntas. Como usted sabe, candidato, nuestro diario todos los días desde que nació hace 25 años se ha preocupado no solo por llegar a los municipios, aldeas, caseríos y a los 340 municipios del país en los 22 departamentos, sino también todos los días hace lo que se conoce como sondeos, y es justamente pues preguntarle a la gente sus necesidades, saber su opinión y sobre todo compartir en determinado momento sus alegrías y sus tristezas. Entonces, como no podía ser de otra forma, pues los guatemaltecos también tienen voz acá en este proceso, y entonces ellos también quieren hacerle preguntas directas a los candidatos, así que lo voy a invitar, por favor, para que pues escuchemos y veamos lo que tienen que preguntar los guatemaltecos. Así que, por favor, adelante con las preguntas.
estoy más bien para voy a aprender de venta qué plan tendrían ellos para ir a que la canasta básica incremente. Porque cada vez está un aumento. ¿Y qué plan ponen ellos, verdad? La pregunta es clara, candidato. ¿Qué plan tiene usted como presidenciable para el alto costo de la canasta básica familiar? Yo creo que ofrecer que bajen los precios es imposible en la teoría económica hoy en el mundo. Lo que puede pasar es mejorar la competencia para que eventualmente algunos productos bajen. Lo que debemos hacer es mejorar la capacidad económica de los guatemaltecos, generar empleo, generar posibilidades de desarrollo y generar posibilidades de la misma población para iniciar sus propios negocios. Entonces, te explicaba hace un momento, desde el impulso de la industrialización, la tecnificación del agro de base, Guatemala debe iniciar un proceso de transformación. Entonces, inyectarle capacidad económica a los guatemaltecos. Empleo, emprendimiento, acompañamiento con incluso apoyos económicos, capacitación, etcétera. Eso nos va a dar la posibilidad de multiplicar la capacidad económica de una masa importante de la población y eso genera y multiplica posibilidades en su entorno y se vuelven círculos expansivos de producción y de mejoría. Entonces eso le va a dar mejores condiciones a los guatemaltecos y entonces evaluar que en cuestión de acceso y capacidad de pago estaríamos mejorando y eso pasa en un efecto inmediato en un año, cuando se inician estas políticas de inyección de inversión en la misma población. Esa teoría famosa que todo el mundo dice hasta la fecha, de la teoría liberal, especialmente neoliberal, del efecto cascada, los ricos se hacen más ricos y nos tiran sus poquitos hasta los pobres, no ha funcionado en 50 años de neoliberalismo. Claro. Vamos con otra interrogante de los guatemaltecos en algún lugar de nuestro país. Carla González, soy abogada. Me gustaría saber qué van a hacer los señores candidatos para combatir la delincuencia, ya que desde nuestro punto de vista no hay seguridad y todos los días salimos a trabajar y queremos un poco de seguridad. Bueno, nosotros empezábamos hablando de que tenemos varias líneas de acción inmediata. Primero, quitar, decía, la autoridad del sistema penitenciario a los delincuentes. Eso reduce en estadísticas por lo menos el 50% de la extorsión. Segundo, reformar la Policía Nacional, creando estos grupos élite para generar estabilidad y recuperar los territorios que tiene el crimen organizado. Eso pasa porque son millones de quetzales los que fluyen en corrupción incluso del sistema de seguridad nacional. Entonces yo creo que aquí hay que construir capacidad a la Policía Nacional. 3, iniciar un diálogo permanente con comunidades organizadas. O sea, hay barrios organizados, hay pueblos indígenas organizados, Totonicapán, Sololá, Nevaj, etcétera. Los pueblos que tienen autoridades propias tienen 0 delincuencia, 0 homicidios al año. Entonces, iniciar un proceso de diálogo permanente para fortalecer el Estado y fortalecer el ejercicio ciudadano, pero fundamentalmente fortalecer la institucionalidad de la Policía Nacional, capacitarlas, recuperar inmediatamente los territorios tomados por la delincuencia y apoyar a la población que tiene, por supuesto, un miedo terrible hoy por sus vidas. Vamos con otra pregunta de los guatemaltecos. Carlos Gómez, me dedico a mantenimiento de gallinas. Bueno, ¿qué piensan hacer? Porque ha pasado mucho tiempo y va a pasar más tiempo. ¿Y qué piensan hacer con la economía? Que tenemos una economía muy bárbara que está afectando a tanta gente pobre, porque la mayoría del pueblo del país somos pobres, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que piensan hacer? ¿Cómo piensan solucionar todo este problema que nosotros tenemos? Economía, candidato. Bueno, en las líneas que hablábamos de los dos planteamientos de la reactivación económica que planteaba yo, está la generación de empleo, por supuesto. Al generar capacidad económica y capacidad productiva a la población, desde el agro y desde la industrialización del país, multiplicamos las capacidades de producción. Al producir más,
vendemos más y tenemos mejores condiciones económicas y contratamos más. Entonces es un ejercicio inmediato para reactivar las economías. Ahora, nosotros sí creemos en las políticas transitorias. Hay gente que se está muriendo de hambre, hay niños totalmente desnutridos. Entonces hay la necesidad inmediata de una intervención del Estado en estos temas y debe ser transitorio. Todo el tema de subsidios, el tema de apoyo a los adultos mayores, a las madres, a los niños, etcétera, debe haber una política que contribuya, que asista a la población inmediatamente, pero debe ser transitoria, no permanente, que se vuelve una masa manipulable en los procesos políticos electorales. Claro, pues con esto llegamos al final de esta fase de preguntas, agradeciéndole sus respuestas y también las preguntas que hicieron los guatemaltecos. Un último mensaje para la población, por favor, candidato. Bueno, muchas gracias. Aquí me quiero dirigir a los guatemaltecos y guatemaltecas que estamos todos muy preocupados por nuestro país. Queremos mejorar nuestras vidas, queremos mejorar nuestras condiciones y estamos en un momento histórico en nuestro país. Tenemos que retomar la institucionalidad, nos robaron nuestro país, nos robaron la esperanza de vivir en condiciones dignas, nos están robando nuestros recursos naturales, nuestros impuestos, y después de 70 años de los mismos y que ahora vienen los hijos de esos mismos, creo que es el momento de hacer una pausa. Nuestra coalición URNG Maíz y el movimiento político WINAC, desde una perspectiva de la defensa de los intereses del pueblo y de la gente, les estamos presentando una propuesta y creemos que es el momento de iniciar ese proceso de transformación para tener un gobierno al servicio de la población, un gobierno y un Estado que apoye el desarrollo de nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado, candidato. Gracias por sus respuestas. Gracias a usted también que está del otro lado de la pantalla. Le recordamos, este es un ejercicio democrático que hace nuestro diario en camino a las elecciones 2023. Recordamos que nuestro diario desde hace 25 años en Guatemala, las noticias como son.